Estamos acá con Jerónimo Momo Venegas, en la UATRE, nos atendió para esta nota posterior a lo que fue algo que el sector agropecuario sufrió casi como una especie de ofensa personal, ¿no? Que fue que un día el Momo Venegas lo llamen un jueves y le pongan unas esposas, lo saquen de una manera, digamos así, tan injusta. Y bueno, hoy estamos en el día después, pero ¿vos sentiste ese respaldo del sector empresario, productor? Totalmente, fue una manifestación espontánea, primero de los trabajadores rurales y después de mucha gente que se sumó, ¿no? Y bueno, y lo que iba a hacer, porque de acuerdo a lo que uno después analiza, lo que podía haber llegado a ser el sábado, bueno, la verdad que había una manifestación de muchísima gente que era algunos del sector, otros no de tan el sector, sino de la política, del peronismo, que se iban a manifestar el día sábado, que ya tenían, ¿no es cierto?, todo preparado para venir acá a Capital a pedir la libertad mía, porque, bueno, esto además de haberlo dicho yo con anterioridad, de que acá no les importaba el Renatre, el gremio, le importa Venegas, porque Venegas hace ya casi 6 años que viene haciendo fuertes críticas, duras críticas a las políticas que no existen de este gobierno, ¿no? Porque si tuvieran alguna política, seguramente el país no iba a estar como está. Bueno, esto hecho que hizo de que desencadenara en un hecho político como el que fue, que el día jueves a las 9 de la mañana me llaman de Necochea y me dicen que había una orden de detención y un allanamiento a mi casa. Mi domicilio está en Necochea, yo vivo en Necochea, y me podría haber ido a cualquier lado y no venir acá, porque no estaba acá, pero yo, como no tengo nada que esconder, me vine acá, me entregué, me llevaron esposado de acá a la jefatura, estuve en la jefatura ahí fichando, estuve no sé cuántos dedos puse ahí, ¿no es cierto?, en la ficha que me hacían. De ahí me llevaron a la alcaldía, y en la alcaldía, bueno, escuché los bombos hasta las 12 de la noche, no menos, y me di cuenta que ya la gente se había empezado a manifestar. Bueno, cuando me sacaron de jefatura ya había ahí, no sé cuánto, pero 200 personas que no me dejaban caminar, que no querían que me llevaran, pero bueno, irremediablemente me tenían que llevar porque estaba detenido. Pero bueno, vi la gente cómo se empezó a manifestar, y esto se siguió prolongando y teniendo cada vez más volumen, tanto volumen que desde el mismo gobierno, pienso, han llamado al juez y le han dicho que resolviera el tema porque, bueno, venía mal. Y además yo, que me presté también a declarar, porque en estos casos, por lo general, cuando se desconocen las causas, la gente no declara. Pero yo, como no tengo nada, vuelvo a repetir, que me preocupe, ¿no?, de que tuviera algo que me pudiera preocupar, yo dije que iba a declarar y declaré en las 3 causas que me hicieron. Me sorprendí cuando me puso 24 expedientes sobre la mesa y me decían que todos tenían troquel estrucho. Bueno, eso realmente me sorprendió, porque yo no soy un perito para saber si un troquel es trucho o no. Lo que sí le dije al juez, que si tenía troquel estrucho lo habían puesto, porque nosotros no trabajamos ni con medicamentos truchos, ni con nada que realmente pueda perjudicar la salud de nuestros trabajadores. Y sigo insistiendo en lo que digo siempre, es criminal que a una persona que está luchando por su vida le estemos dando algo que no corresponda con lo que le tenemos que dar. Eso es criminal. Ninguna persona puede hacer eso a sabienda de que realmente le está cambiando la salud, ¿no es cierto?, por la muerte a los beneficiarios. Por lo tanto, declaré también, bueno, me otorgaron la libertad bajo fianza, pero tengo la seguridad y la convicción de que acá no hay nada. Hemos hecho peritaje en los troqueles, son troqueles originales. No tengo la trazabilidad de los medicamentos, dónde se compraron, dónde se entregaron, qué medicamento entregamos. Así que, bueno, vuelvo a repetir, esto fue un hecho político, un apriete más del gobierno que ordena todo, y nadie puede rehusar a no acatar lo que ordenan.
Por lo tanto, bueno, creo que esta semana va a resolver el juez. No sé lo que va a resolver, pero de cualquier forma, resuelva lo que resuelva, tengo la tranquilidad y tengo la seguridad y la convicción de que voy a quedar en libertad. Momo, vos que sos secretario general además de las 62 organizaciones, que es el brazo político de los gremios, ¿no? Del movimiento obrero. La pregunta es, ¿qué lectura política haces de todo eso? Porque ayer fuiste vos, hoy es Pedraza, van por más, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, yo me solidarizo públicamente con Pedraza, ¿no? No creo que en esta pelea de pobres contra pobres haya un móvil ideológico que diga a quién uno va a matar, ¿no? Porque realmente es verdad, si sabemos que esta es una pelea de pobres contra pobres, son trabajadores de un lado contra trabajadores de otro, esto realmente se hace en un gobierno como este que permite a través del Ministerio de Trabajo que haya empresas tercerizadoras, que haya trabajo en negro. Esta campaña que me hicieron a mí para difamarme del trabajo en negro son precisamente con empresas tercerizadoras de trabajo que las autoriza el Ministerio y que inclusive Piumato, que es un dirigente gremial y que en algunos casos por ahí es diputado, está pidiendo que se meta un artículo en la ley para darle legalidad a las tercerizadoras que son un fraude laboral. Entonces, todas estas cosas que están pasando, pasan porque realmente tenemos un gobierno que no le importa la gente, que no le importa que si hay una empresa tenga sus trabajadores como corresponden. Porque acá las tercerizadoras es porque a través de las tercerizadoras negrean trabajo, evaden aporte, y eso el gobierno lo sabe. Pero esta ley que quieren promulgar con una insertación de un artículo para que estén las tercerizadoras es legalizar un fraude laboral, ¿no? Momo, cuando nosotros hicimos una nota con vos en julio, que después la subimos ese jueves, vos de una manera ya venías anticipando que iban por el Renatre, ¿no? Este trabajo que se hizo desde el 2003 de juntar a todos los trabajadores, de llegar a 700.000 trabajadores rurales, 800.000, etcétera, etcétera. Hoy seguís pensando exactamente igual que en julio. Bueno, ya esto se habrá parado, ¿no? Porque después del susto que le pegamos con la movilización, la presión de la gente, creo que esto se habrá parado. Ahora no les queda otra vía que ir por el Congreso. Si realmente quieren hacer esta ley, este proyecto, hacerlo ley, van a tener que contar con la mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Nosotros vamos a empezar a trabajar directamente en el proyecto que presentamos nosotros. Creemos que vamos a tener la mayoría para que se apruebe este proyecto, porque es un proyecto que defiende los intereses de los trabajadores. Mientras tanto, el otro es un proyecto político para destruir a Venegas y a la organización gremial que conduce Venegas. Entonces, yo digo, va a pasar lo mismo o aproximadamente a lo que pasó con esto. Nosotros vamos a tener mayoría, vamos a sacar el proyecto nuestro, y el de ellos va a quedar con un proyecto malintencionado del gobierno, y no sé qué diputado lo va a firmar, porque el que firme ese proyecto, después va a quedar estampado ahí en esa firma. Cuando vos el sábado, digamos, ya estabas en libertad, viajaste a ver a tu familia allá en Necochea, te fuiste con el expresidente Eduardo Duhalde. Seguramente cuando uno está tranquilo y además con esas playas tan lindas en Necochea y todo, deben haber estado no solo haciendo el balance de todo esto, sino imaginando también cómo prepararse para una campaña como va a ser esta 2011, ¿no? ¿Qué cosas surgieron de ahí? No, nosotros tuvimos un recibimiento de 6 kilómetros de vehículos detrás del nuestro, ¿no? O sea, un recibimiento, digo yo, nadie es profeta en su tierra, pero creo que yo en esta rompí esa regla, ¿no? Fui a Necochea y vos tenés que ver 6 kilómetros de vehículo acompañándonos al Duhalde y a mí, y además tuvimos que ir al Partido Justicialista a hacer un acto ahí con toda la gente que había, que no sé cuánto había, pero había cantidad de gente, y bueno, y realmente fue importantísimo todo esto, el apoyo, la manifestación de la gente. Y estuvimos hablando de todo, te das cuenta que tuvimos todo el tiempo ahí para hablar de todos los temas,
primero nosotros tenemos que trabajar para que se haga una elección en el peronismo federal transparente, ¿sí? Que gane, como decimos nosotros, el mejor, pero que sea una elección transparente, una interna transparente. Después que se haga esa elección, nosotros pensamos que vamos a ganar nosotros, Rodríguez Sá pensará que van a ganar ellos. Ahora se suma Das Neves, dijo hoy. Creo. Y Das Neves pensará, con toda la lógica, que va a ganar él. Lo importante de todo esto, que tanto Rodríguez Sá, Duhalde, como Das Neves, el que gane va a conducir, ¿no es cierto?, su candidatura hacia el triunfo del peronismo federal. Y los demás se van a sumar. No es que acá pierden y se retiran, todos los vamos a sumar a ese proyecto político, que es un proyecto nacional y popular que encarna el peronismo federal del país, ¿no? Y no obstante eso, después vamos a trabajar muy fuerte para la próxima campaña, ¿no? Que es la que tenemos que ganar sí o sí, porque realmente le tenemos que ganar al kirchnerismo, a estos que tuvieron toda la posibilidad para hacer un gran país y se hicieron grandes ellos, pero achicaron el país, ¿no? Esta gente que realmente llegó al sillón presidencial pensando en ello, pura y exclusivamente en ello y no en la gente. Si no, no hubieran hecho lo que hicieron, que han llevado al país al desempleo, a la pobreza, a la indigencia. Hoy la gente tiene que vivir de un subsidio cuando realmente tendría que vivir de su trabajo. Esto le quita un sinnúmero de valores que tiene el ser humano cuando tiene que vivir del subsidio del gobierno, ¿no? Hay mucha gente que se entusiasma con este peronismo federal en donde se puedan ir sumando de Narváez, Camaño, eventualmente hasta la gente de PRO, otros gobernadores que han estado muy cerca también de Duhalde, es decir, ampliarlo con una visión un poquito más, digamos, no tan, digamos, cerrada, sino ampliarla, ¿no? ¿Vos lo ves así? En este caso el enemigo es el gobierno. Nosotros tenemos que ganarle al gobierno, el enemigo acá es el gobierno, porque el gobierno es lo que maneja políticamente y direcciona todo lo que tiene que hacer. Lo que no hace el gobierno es gobernar para el pueblo. El gobierno debería haber puesto la economía al servicio del pueblo y no el pueblo al servicio de la economía. Hoy uno habla de la inflación, pero la inflación es un condimento más a todo el desorden político, económico y social que está sufriendo el país. La economía realmente está haciendo agua por todos lados. ¿Por qué está haciendo agua? Porque en vez de poner en marcha este país, que la consigna fuera producir, producir y producir, al contrario, no dejan exportar la producción. Ellos quieren manejar todo. Acá este año tuvimos 10 millones menos de vacas, ¿sí?, de cabezas, y dentro de esos 10 millones de cabezas hay 5 millones menos de vientre, que son los que producen carne. Entonces, yo digo, esta gente no sabe que si quiere que baje la carne, tienen que producir más carne, ¿sí?, no menos carne. Si quiere que baje el pan, tienen que hacer que el trigo tenga precio y se pueda vender en el mercado internacional, y para acá tener un precio que sea acorde a lo que realmente tiene que valer en el mercado interno, como la carne. La carne, acá tenemos que comer el asado y los cortes que tenemos que exportar afuera, que se exporten y se exporten en euros, en dólares, pero que acá la gente pueda tener acceso, ¿no es cierto?, al asado, qué sé yo, a un bife, en lo que tiene que valer acá en el país. Pero realmente cuando hay un desorden como este, no se puede atender nada, porque están haciendo agua por todos lados. Y además esta gente atiende el día a día, no planifican políticas de Estado. Este gobierno ni el anterior se reunió nunca con el gabinete. La única vez que el gobierno se reunió con el gabinete fue para echarlo a redrado del Banco Central. Es vergonzoso decirlo, pero es así. Y más vergüenza sentimos cuando vemos morir los hijos desnutridos en los brazos de las madres, ¿sí?, en un país que produce alimento. Realmente esto es imperdonable, ¿sí? Es lo mismo que el que da un medicamento trucho, igual. No se puede morir una criatura desnutrida en un país que produce alimento. Es vergonzoso, es criminal.
En el 2007, cuando fueron las elecciones a presidente Cristina gana, en ese momento se pensó, ¿no?, que el agro no le iba a votar. Sin embargo, el agro, el interior, ¿no?, aparentemente los estudios posteriores demostraron que le iba a votar. Vos que sos un hombre tan cercano, por de pronto con 800.000 afiliados, etcétera, ¿cómo ves el interior y el agro en estas nuevas elecciones? Todo el mundo va a votar a Duhalde. ¿Por qué? Porque Duhalde salvó al campo y con el campo salvó al país. Duhalde sacó al país de la crisis más profunda de toda su historia, ¿sí? Porque una crisis sería la del 20, el 25, el 27, como hablan, la del 30, con esa cantidad de habitantes que había en un país productor como el que tenemos, y otra crisis es la que tenemos hoy con los habitantes en 20 veces más que en esos años, o 30 veces más, y con un país productivo. Pero digo yo, Duhalde sacó al país y la gente sabe que el único que garantiza en este momento que se puede vivir en un país distinto es Duhalde. ¿Por qué? Porque Duhalde seguramente, si asume en muy poco tiempo, realmente va a generar fuentes de trabajo, porque este país tiene todo para generar fuentes de trabajo, pero hay que ponerlo a trabajar. Si acá, en vez de exportar nuestra producción en granos, hacemos el valor agregado acá en el país y no exportamos nuestra materia prima y después compramos la latita afuera, vamos a generar fuentes de trabajo. Si este país lo ponemos a desarrollar en todo su potencial, vamos a generar fuentes de trabajo, vamos a generar rentabilidad para la producción, porque a la producción no solamente se le da rentabilidad con los precios internacionales, también se le puede dar rentabilidad bajándole los costos operativos, haciendo vía férrea, para que los productores puedan poner su productor a muy bajo costo, donde realmente tienen que vender su producto. Entonces, yo digo, ese es Duhalde, esa es la política de Duhalde. Duhalde es una persona como yo, como vos, una persona que sabe lo que necesita el pueblo, ¿sí? Te hago la última y tiene que ver con tu lectura del gremialismo, un hombre que ha estado tanto tiempo en esto. ¿Qué puede pasar de acá en adelante, o qué pensás vos, o qué intuís que puede pasar con el gremialismo? ¿Se unificará o se dividirá en peronismo federal y Frente para la Victoria? Bueno, en este caso no sé, yo creo que ella no se va a presentar a la presidenta en las elecciones, y creo que muchos de los gremios que hoy están acompañando este kirchnerismo, que no tiene nada que ver con el peronismo, porque los sismos, cuando llegan al poder, llegan por el peronismo, pero terminan poniéndole el apellido de ellos al poder, y se quedan con el poder y en nombre del peronismo hacen cuantas cosas quieren, o se les canta. Pero yo creo que muchos gremios, los que están, se van a venir, y siempre ha habido divisiones en el movimiento obrero. Pero por último hemos terminado cerrando en una CGT unificada, que es lo más importante. Después la 62, estamos los gremios que nos gusta hacer política, que sabemos que el general Perón dijo no hay solución gremial si no hay solución política, y que para tener solución gremial tenemos que participar, tener protagonismo y estar en las mesas de las decisiones. No estar, digamos, como ahora, ¿sí?, adaptándonos y apoyando algo que no tiene nada que ver con nosotros, porque esto es lo que está haciendo el gobierno está sumando gente y gente que está avalando un proceso de destrucción del país, porque este país hoy mismo, con viento de cola, tendría que despegar tranquilamente, pero no hay políticas de Estado, y si no hay políticas de Estado es muy difícil, digamos, tener un control del país, gobernar el país y hacer de que el país ponga ese potencial que tiene en desarrollo. Acá estamos eliminándolos entre nosotros. Acá estamos analizando a quién le tenemos que pegar esta semana, y bueno, y eso no sirve. Acá el país se salva con todos. Acá el general Perón, cuando vino, estaba más allá de la ideología de esta politiquería barata, que no me sale, y dijo que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Se abrazó con Balbín, y eso tiene que ser un ejemplo para todos los que hacemos política, ¿sí?
tiene que ser un ejemplo real de que el general Perón vino más allá de las diferencias políticas, de la mezquindad política que no debe existir. En cambio, esta gente, más mezquino que esto no hay nadie, porque esto, si no estás con ellos, sos enemigo, ¿sí? Y va a sentir seguramente los embates de esa política artera a la gente que no piensa como ellos. Jerónimo Momo Venegas, y esto que fue un testimonio de vida y además una linda lección de política y sobre todo de política gremial constructiva, que yo creo que nosotros desde el gremialismo, desde el movimiento obrero, tenemos que construir, ayudar a construir este país. Por eso tenemos que tener protagonismo. Nosotros no tenemos que ser amigos del poder, tenemos que ser parte del poder, ¿sí? Y desde esa parte que nos toca desde el poder, construir en beneficio de los trabajadores, de todos. Acá nosotros tenemos que pensar en el país. Si al país le va bien, nos va bien a todos, ¿sí?